parte de Dios. Pero ahora vamos a pedirle al Señor que nos administre bajo su palabra, que nos hable, que cambie nuestra vida desde un servidor a todos los que escuchamos su palabra. Así que si los que se pueden poner de pie se unen conmigo. No tenemos, bueno, aparte de nuestro hermano Natanael, vamos a mandar a los niños para abajo, pero solamente tenemos dos, vamos a quedarnos aquí arriba, que también ellos escuchen la palabra del Señor. Y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, todos los presentes y los que nos están viendo por las redes sociales, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 hasta el 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 hasta el 11. Amén. Y dice así la palabra del Señor: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Amado Dios y Padre, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Aquí estamos, Señor, como un simple barro en manos del alfarero. Que tú seas que utilice mi cuerpo, que no me vean a mí, sino a ti, Señor, hablando estas palabras. Y que tu palabra sea que haga la diferencia en cada uno de nosotros, Señor Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas donde nosotros humanamente no podemos llegar. Tu palabra llega, Señor Dios, y hace la diferencia, Padre. Háblanos a través de ella, Dios, y gracias por tu pueblo y por las personas que nos están escuchando en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que el Señor me ha presentado esta noche para compartirlo con ustedes es: el Señor nos dará la victoria al final, porque de Él es la victoria. El Señor nos dará la victoria al final, porque de Él es la victoria. Aquí vemos uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pedro, un hombre de Dios que pasó por tantas cosas, pero tuvo como mejor maestro y Señor a nuestro Señor Jesucristo a la par, que le pudo dar, le pudo ayudar, le pudo corregir, instruir, prepararlo para la batalla, para la lucha que todos los creyentes alrededor del mundo, todos los seguidores de Cristo enfrentan todos los días. Aquí él menciona a uno de ellos y hace una característica, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, el diablo. Pero ese no es el único enemigo que el hombre tiene, que nosotros tenemos, que el ser humano tiene. Aquí vemos como Pedro termina su primera carta y nos hace hincapié a esto. La Biblia enseña, y muchos han escuchado esto, que tenemos tres enemigos, que es la carne, que es este cuerpo en que vivimos,
guiado por la naturaleza pecaminosa del primer Adán. El mundo, en la sociedad en la que vivimos, la moda, los placeres, los lujos, a un nivel que controla a la persona, y el diablo, el adversario, que la Biblia lo ilustra de diferentes formas, pero que ambos son enemigos de Cristo y del creyente. Y se lo dice un hombre de Dios, Pedro, que el enemigo lo atacó muchas veces y que lamentablemente perdió esas peleas, esa batalla. Dice un refrán: perder la batalla pero no la guerra. Y después, todos saben la historia de Pedro. Pero antes que lleguemos a Pedro, como le hablé, que nuestro primer adversario es la carne, ¿no? Está con nosotros 24/7. Que debido a nuestra naturaleza pecaminosa que proviene de la caída de Adán y Eva en el Edén, en Génesis capítulo 3, ¿recuerdan ahí? Desde ese acontecimiento, el ser humano vive con una naturaleza pecaminosa. ¿Saben cuáles son los deseos? Dice las obras de la carne, según Gálatas 5 del 19 al 21, ¿no? Son borrachera, enojo, ira, celos, contienda y un sinnúmero de más de deseos que por naturaleza este cuerpo quiere hacer. Le agrada mentir, engañar, pelear, un sinnúmero de acciones que por su naturaleza quiere hacer. Y eso muchas veces está en contra del Espíritu de Dios que mora en los creyentes. Y es una gran lucha que tenemos y que usted no puede ignorar. Y si muchas veces, ¿por qué me vienen esos deseos, esos pensamientos como que no son del agrado de Dios? Que usted sabe cuáles son ellos. Esas actitudes, esos comportamientos, es porque eso mora en usted. Pero también está otro que es más poderoso. Y no solamente la carne tenemos como enemigo, sino también tenemos al mundo, el lugar donde vivimos, en la sociedad, la moda, el dinero, la fama, la atención, el control, tantas cosas que en este sistema nos atrae y nos llena, nos persuade, nos seduce. Le voy a invitar a que vayan al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, cómo el Señor Jesucristo, a través de este apóstol, ilustra un poco cómo es este enemigo que es el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos ese otro adversario que en el que vivimos, que lo vemos en las calles, lo vemos en la televisor, lo vemos en nuestro contorno y está ahí. Usted lo ve por esos ojos que Dios le ha dado y nos persuade en tener más, en comprar más, en buscar más, en anhelar eso. Y muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha dado de antemano.
Pero ¿qué dice el Señor? Que no améis a todas esas cosas. El Señor nos permite tener cosas para que las ministremos y que nosotros las poseamos, esas cosas, pero que esas cosas no nos poseen a nosotros. Yo poseo este teléfono, no el teléfono me posee a mí. Es muy diferente. Entonces, cuando las cosas que están en este mundo nos poseen, ya nos están dominando, nos están ganando en la batalla que llevamos a diario. Y el Señor nos advierte a que no amemos a este mundo. Entonces tenemos este adversario, el último que le mencioné, que es el diablo, que de tanta forma y de tanta manera nos ataca. Aquí lo ilustramos como Pedro lo leímos, como Pedro lo ilustra. Pero me llama mucho la atención cómo el diablo literalmente quiso atacar a nuestro Señor Jesucristo. Si lo atacó a él, ¿usted piensa que no nos va a atacar a sus seguidores? Y si vamos al libro de Mateo capítulo 4, del versículo 3 al 8, cuando el Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, se fue al desierto a orar, a ayunar, a darnos ejemplo de apartarse para Dios y prepararse. Versículo 3 dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 3 hasta el 8, dice: vino a él el tentador es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiéndole, el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece contra tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrare me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: y solo a él le servirá. Entonces, ¿cómo vemos al diablo atacando a quién? A Jesús. De toda forma. Tuvo necesidad de hambre, ¿no? Lo vino a atacar con la comida. Lo vino a atacar con la misma palabra, poniendo en duda si tú eres el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, tírate de aquí, que escrito está que a sus ángeles mandará y no va a caer el piedra, excepto el Salmo 91, como nuestro hermano Carmelo estaba cantando ahorita. Que el diablo sabe la palabra de Dios. Pero una cosa que tú sepas la palabra de Dios a que tú vivas la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y tomando todo eso en cuenta, hermanos, que tenemos esos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Y me gusta cómo
lo presenta Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El diablo con sus legiones, con su demonio, atacando a los cristianos, porque ya a la gente del mundo ya lo tiene dominado. Entonces no es mucho que va a atacar para solamente destruirlo, pero a los cristianos los ataca fuertemente. Y ahí es que vengo en hincapié con todo lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, que él dice los padecimientos que por un poco de tiempo, que ese tiempo que estamos aquí, ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, en ese tiempo no va a ser un tiempo muy agradable. No va a ser un tiempo que los creyentes todos la van a pasar de color de rosa, que va a haber sufrimiento. Por eso, si vamos a Pedro de nuevo, Primera de Pedro, el Señor Jesucristo nos dice a través del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 9, a cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los creyentes que están en el mundo entero tienen esta lucha a diario. Con carne, los deseos que le vienen a uno, que le vienen a este cuerpo que no quiere adorar a Dios, que está en contra de Dios, que vive en este mundo de tanta corrupción, placer, inmoralidades, y que está el diablo allá afuera también. Y Pedro nos da esa sabiencia que por un poco no somos los únicos pasando eso. No somos los únicos. Y está hablando un hombre que estuvo a la par de Dios mismo, de Jesucristo. Un hombre que el diablo lo agarró, lo engañó, lo motivó a que negara a su Señor, que fue nuestro apóstol Pedro. Y me imagino las veces que Satanás le recordaba a Pedro, lo negaste. ¿Para qué tú sigues haciendo esto? Lo negaste, atacándolo. Tú diciendo que eres el líder y caíste. Y Pedro nos dice, ok, caí. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que haya padecido un poco de tiempo. Pedro estaba padeciendo. Dice, Él mismo os perfeccione. Él mismo me va a perfeccionar. Él mismo me va a afirmar. Él mismo me fortalecerá. Y Él mismo me va a establecer. El Señor, no diciendo no Pedro mismo, Él sí va a afirmar. Él sí va a fortalecer. El Señor lo iba a fortalecer. Porque Él sabía que Él mismo no podía con la batalla que Él tenía. Que el diablo lo atacaba. El diablo lo burlaba. Su carne lo atacaba.
la sociedad en la que estaba lo atacaba y lo influenciaba. Pero él reconoció que la gracia de Dios está por encima de eso. Y que si él no puede, el Señor es que iba a hacer la obra. Y el Señor es que va a hacer la obra en cada uno de los hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Usted cree que Pedro fue un cristiano tibio? Pedro no fue un cristiano tibio. Pedro fue un hombre de Dios, que el diablo, la carne y el mundo lo atacaron. Y nos dice que nos van a estar atacando a cada uno de nosotros diariamente. Diariamente. Y no solamente fue él el único que fue atacado. Que fue de esa manera. Como le digo, que la lucha constante que Pedro llevaba. Otros hombres de Dios pasaron por lo mismo. Este hombre de Dios ha sido el único hombre en la palabra en las escrituras que el Señor ha revelado, un hombre conforme al corazón de Dios. En 2 veces la escritura lo dice. No hay otro hombre que Dios le ha dado este título. Ese hombre se llama David. Una persona que Dios lo reconoce como un varón conforme a su corazón. El único joven que reconoció el poder de Dios desde pequeño, desde su juventud, y se enfrentó al gigante Goliat. Cuando todo el pueblo estaba atemorizado frente a ese Goliat, frente a ese gigante que se estaba burlando del pueblo de Dios y de todo, este fue el único que se levantó, este joven, este niño, y lo derrotó con el poder de Dios. Claro está. Después se convirtió en un poderoso rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel y iba luchando en el nombre de Dios. El Señor le dio poder, fama, riquezas y gloria. Y él, estando como rey, tenía que estar en el frente de la guerra. Entonces todo luce bien, ¿no? Muchas personas venimos a Cristo nuestro primer día, lo aceptamos, el Señor nos bendice, nos engrandece, vamos creciendo, vamos siguiendo hacia adelante y todo llega bien. Pero a veces nos olvidamos con qué enemigo estamos tratando todo el tiempo, que está con nosotros, que es la carne, estos deseos, esta mente, el mundo en que nos rodea y el diablo que está por ahí buscando a quien devorar. Este hombre de Dios que amaba a Dios, que amó a Dios, un día se levanta cansado. Es más, hoy yo no voy a la guerra. Yo voy a mandar a mis súbditos y me voy a quedar en mi casa. Usted dirá, bueno, eso no es nada malo. Un día el hombre está cansado. Ahí perdió la primera batalla. La carne le ganó. El espíritu lo mandaba que fuera a la guerra, pero la carne le dijo, quédate en tu casa. Y mientras esté en su propia casa, en el mundo en que vivimos, está cerca, ve de lejos a una mujer. Y recuérdese, David tenía a su esposa ya. Pero él, siendo rey, teniendo poder, ve a esa mujer que se está bañando y manda a preguntar que quién es esa mujer. A él verla le atrajo deseo sexual, cometió la lujuria. Y la lujuria es un pecado tan fuerte que destruye,
que derriba a tantos hombres de Dios, hermanos. Eso lo atacó este hombre, que tan pronto le dice, esa es la mujer de uno de tus soldados, Urías. ¿Qué hizo él? No le importó, sino que abusó de su poder que Dios le había dado nuevamente y mandó a llamarla y la tomó y se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales. ¿Qué hizo? Fornicó, no, adulteró porque él estaba casado. Y primero tuvo lujuria, ese deseo sexual descontrolado, que la tomó y abusó de su poderío. Recuérdese, él no debió de estar ahí en primer lugar, él debió estar en la guerra, pero la carne le ganó. Y sucedió todo esto. No para ahí las cosas. Esta joven, esta señora, quedó embarazada de ese acto sexual. Se lo hacen saber a David. Ahora David, para arreglar cómo va escalando la cosa, sabiendo que el esposo de esta muchacha está en la guerra, dice, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Cuando tú le das cabida a la carne y no al espíritu, no a la palabra de Dios, te van llegando más ideas macabras, diabólicas, que no vienen de parte de Dios. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que el Espíritu de Dios estaba lleno del Espíritu de un hombre que venció al gigante Goliat, un hombre que peleaba en el nombre de Dios y que el Señor se manifestaba a través de él. Perdió una batalla y después de una perdió otra y otra, dándole lugar a la carne, al mundo y al diablo para que sea derrotado y no a Dios. Este hombre, David, mandó a llamar, le vino una idea que mandara a llamar al esposo de esta muchacha, de Betsabé, que venga a su casa, se acueste con su esposa para que el hijo que él le pegó a ella y que use de presión sea del esposo. Mire qué idea, no de parte de Dios. Si a usted le vienen ideas así diabólicas, es que la carne le quiere susurrundear, y ahí cuando tenemos que acudir a Dios y reprender esos pensamientos diabólicos, esos deseos carnales. Porque estaba hablando de un hombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Que Urías no cedió. Él vino en obediencia, pero no fue a su casa a dormir con su esposa. El rey David se entera de esto, ¿y qué sucede? Que lo manda a matar. Lo manda para la guerra y le manda una carta, y en la guerra lo dejan solo y muere. Todo esto está en el libro de Samuel, se lo estoy leyendo esta historia, según de Samuel 2, capítulo 11 y 12, Hechos 3 y 2, 1 Samuel 16, 13. Están aquí, yo la tengo, dos versículos. Pero lo que le quiero dejar dicho, que como un hombre de Dios perdió la batalla con su cuerpo, con el mundo y con el diablo. Y mire la consecuencia que eso le provocó a hacer. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y como consecuencia nació un niño, ¿no? Ella quedó embarazada. El Señor todo lo ve y ese niño murió. David oró, se arrepintió. Vemos el Salmo 51. Reconoció su pecado, se reconoció todo esto, este sufrimiento lo reconoció, a acercarse más a Dios, a depender más de Dios, a recordarse dónde había caído, dónde estaba y qué había caído. Que aunque el Señor nos bendice, nos enriquece, nos hace fuerte,
nunca nos olvidemos de nuestro Señor y quién Él es. Él abusó de su poder, su riqueza, de todo, y le fue mal. Y se arrepintió cuando Él dice, lávame más y más de mi maldad, Señor, reconociendo la personalidad pecaminosa que mora en Él, el pecado que mora en Él. Ese pecado que mora en cada ser humano que ha aceptado al Señor Jesucristo está ahí activo, haciéndole la guerra constante. Y esto está en las palabras del Señor, y el Señor lo ha dejado ahí para que no nos olvidemos de la lucha diaria que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Que así como Pedro pasó, así como David pasó, también otro hombre de Dios que fue lleno del Espíritu de Dios desde antes de nacer, escogido por Dios para derrotar al pueblo de los filisteos, que iba a ser nazareno para el Señor toda su vida. No estoy hablándole que fue un hombre que fue tibio, que vivía en dos aguas, sino dice la Escritura que fue un hombre lleno del poder de Dios, escogido por Dios para hacer un trabajo por el cual Dios lo llamó. Pero también que mientras vivimos en este mundo y estemos en este cuerpo, vamos a tener otra lucha, que es este cuerpo. Ese hombre de Dios, muchos lo conocen, se llamó Sansón, que desde antes de nacer fue lleno del Espíritu de Dios, criado en los conocimientos de Dios, se convirtió en un juez de Israel que juzgaba en el nombre del Señor. Pues nuevamente venimos al Señor, el Señor nos salva, nos enriquece, nos bendice, nos da sagacidad, nos da sabiduría, y no queremos ser la última Coca-Cola en el desierto. Se olvidó de las enseñanzas de sus padres y se dejó motivar de su deseo sexual, de este pecado de la lujuria, y llegó a dormir con prostitutas y caer en lo más bajo. Porque usted dirá, por un hombre de Dios. Sí, un hombre de Dios. Un hombre de Dios que perdió la batalla con su cuerpo. No la guerra, sino perdió batallas que le trajeron consecuencias funestas a su vida. A su vida. Y todos saben la historia. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 13 hasta el 16. Le estoy relatando la historia. Pero es triste llegar al punto que después que Sansón abusó de todo su poderío y todo, que la presencia del Señor se apartara de él y se quedara sin su gran fuerza. Un hombre podía derrotar a más de 1000 hombres él solo, por el poder de Dios, por él darle paso o perder esa lucha con su cuerpo, caer tan bajo que cuando ya llegó a un punto que cayó lo más bajo, los filisteos lo cogieron como un juguete, le sacaron sus ojos literalmente, lo usaron como un juguete, lo torturaron, y hasta el final es que él reconoce de dónde había caído y clama a su Señor diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Yo sé que tú me llamaste, te desobedecí y caí, pero ahí la gracia de Dios le alcanzó y el Señor lo rescató. Le dio su fuerza para atrás y él pudo derrotar a todos los filisteos hasta el punto que él murió con ellos ahí. Pero la gracia del Señor
permitió que los mismos israelitas fueran y sacaran su cuerpo de ahí para que no pereciera con los filisteos, porque él pertenecía al pueblo de Dios. La gracia del Señor lo restauró al final y no sus restos no terminaron con los demás. Pero el Señor no quiere que terminemos así. Y por eso nos trae esta advertencia. Él sufrió, él fue maltratado. Estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre que desde antes de nacer, lleno del poder de Dios, tuvo esta lucha y perdió. Y si yo le sigo hablando de otros hombres de Dios que pasaron lo mismo, que fueron hombres y mujeres de Dios, que tuvieron esa lucha interna, pero aún así Dios no dejó de continuar trabajando en sus vidas, como Salomón, que tuvo más de 3,000 mujeres y hizo tantas cosas, tuvo consecuencia de eso, pero el Señor lo ayudó al final, lo restauró. Todos hablamos de este hombre de Dios, Job, ¿se recuerdan, no? Que la Biblia dice que fue un varón próspero, perfecto, temeroso de Dios, y que pasó tantas calamidades. Pero ¿y la mujer de él? Esta mujer de él, muchos le dicen que fue una mujer impía, porque le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted cree que Job, siendo un hombre de Dios, se va a buscar cualquier mujer? Yo creo que no. Creo que esta mujer era una mujer de Dios también. Pero llevado al punto de la presión, viendo a su marido, la condición en la que estaba, se guió por sus emociones y en vez de darle apoyo, ¿qué le dijo? Mejor ya acabemos con esto. Acabemos con esto y mira, mejor muérete, maldice a tu Dios y muérete y yo hago mi vida. Le dio la luz verde a la carne para que se expresara lo que usted quisiera. Y eso trae consecuencias. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Dijo: pero mujer, ¿cómo esperaremos solamente el bien de Dios y no el mal? Si Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú te imaginas que Job le dijo: pero mujer del diablo, ¿cómo tú me dices a mí que maldiga a mi Dios? Esa no fue la respuesta de Job, pero muchas veces es la respuesta de nosotros. Cuando nuestra mujer nos ofenden, nos dicen mal, nosotros respondemos igual de mal. Y trae consecuencias de ambas partes. Job, el Señor le dio la fuerza a Job, a él, aún en su sufrimiento que estaba pasando, de no insultar a la mujer de él o hablarle mal, sino que aún así, que eso es algo que quizás Dios nos tiene que dar a muchos nosotros, a mí mismo muchas veces. Que Dios trabaje. Y mire al final que la mujer de Job sigue ahí, siguió con Job. La Biblia no dice que Job tuvo otra mujer, ¿no? ¿Y qué pasó con la mujer de Job al final? Tuvo más hijos, ¿no? Perdió los 10 que tuvo. Y después tuvo, ¿cuántos hijos? ¿Se lo olvidaron? Vamos a Job. Job 42.
Versículo 42, Job 42, versículos 12 y 13. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo de nuevo? Y dice que no hubieron hijas tan hermosas como las hijas de Job. Entonces, ¿qué pasó con esa mujer? El Señor la bendijo, ¿no? El Señor la restauró. Cayó, se dejó, cayó en la carne que le dijo lo que pensaba, lo que la carne quería, que muchas veces quiere ofender, y lo hizo, que pudo haber llevado una rotura de su matrimonio, porque qué mujer que le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete, ya no tenemos nada. Y Job siguió ahí, y el Señor al bendecir a Job bendijo también a la mujer. Así que también hay mujeres que también pueden ser levantadas y restauradas si ganan esa lucha. No solamente Job, la mujer de Job, los apóstoles, como hablamos de Pedro, Pablo, estos fueron hombres y mujeres. Estos no fueron hombres y mujeres de Dios que fueron tibios. Estos fueron hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios, pero que perdieron la batalla, pero no la guerra. Perdieron una lucha, se dieron al pecado, trajeron consecuencias. El Señor lo levantó y siguieron hacia adelante. Y ya para casi culminar, para que recordarle, como el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Voy a leer unos cuantos versículos. Y dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque Él quiere el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Pablo reconociendo la lucha que lleva en su interior, en este cuerpo que todos tenemos. Versículo 20, y dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta era la lucha que Pablo tenía y que muchos creyentes tienen, y si no la tienen, yo los felicito, que no sé cómo eso es posible. Pero sea que con la carne o con el mundo o el mismo diablo, pero una te está atacando. Una te está atacando, o dos o los tres. Ya de que el diablo venga atrás de ti en persona, de tanta gente, es porque tú le estás haciendo una guerra bien fuerte, como ando sus secuaces. Ya vayamos a Filipenses 3, de 12 al 14. Que esta es nuestra esperanza, como le digo, y ya culminaremos. Filipenses 3, del 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo reconociendo que él teniendo su lucha, sus debilidades, que lo que él quería hacer él no hacía, él hacía lo opuesto, pero aún así él seguía hacia adelante porque él sabía que el Señor lo estaba ayudando, lo iba a fortalecer, lo iba a llegar a la meta. Estamos hablando del apóstol Pablo, uno de los apóstoles más grandes que escribió la mayor parte de Dios, que fue a tantas islas, tantos lugares a predicar el evangelio, que el diablo lo utilizó de una manera para atacar al pueblo de Dios, literalmente. ¿Y usted cree que eso no se lo recordaba el diablo? Se lo traía a memoria las cosas que él había hecho para destruirlo. Y así lo mismo el enemigo trata de hacer con cada uno de nosotros. Nos recuerda nuestro pasado, pero el Señor nos dice que recordemos su futuro a Él y lo que estamos ahora en Cristo. Que el Señor mismo me va a perfeccionar, me va a establecer, me va a afirmar. El Señor mismo, no yo mismo. No yo mismo. Hay cosas que usted puede hacer y otras cosas que solamente Dios la puede hacer. Proverbio 24:16 dice: porque si 7 veces cae el justo y vuelve